Hoy nos vamos a meter de lleno con una idea que, aunque es súper antigua, es más relevante que nunca. Se trata de cómo la sabiduría de los estoicos, sí, esos filósofos de hace siglos, nos puede dar las herramientas para conquistar el reto más grande de hoy, la autodisciplina. Acompáñenme a descubrirlo. A ver, hagamos una pausa y pensemos en esto un segundo. ¿Quién tiene el control de verdad? ¿Quién manda en nuestro día a día? ¿Somos nosotros con nuestras decisiones bien pensadas o son más bien los impulsos, las notificaciones del celular, esos hábitos que tenemos tan arraigados, los que de verdad mueven los hilos? Y esta frase de Ryan Holiday, le da justo en el clavo, ¿no creen? Es que ahí está la gran paradoja de nuestros tiempos. Todos decimos que queremos ser libres, autónomos, pero al mismo tiempo, casi sin darnos cuenta, nos entregamos solitos a esas cosas que nos susurran al oído: solo necesitas un poquito más de mí. Esas distracciones, esas adicciones, esos impulsos son nuestras cadenas voluntarias. Y a esto es a lo que nos referimos con la esclavitud moderna. Miren, no hablamos de cadenas de hierro, para nada. Hablamos de una esclavitud mucho más sutil, una que viene de adentro, la falta de disciplina interna. Esas son las cadenas que de verdad nos atan hoy. Y el precio que pagamos por esto es altísimo. No es solo un costo personal, es algo que nos afecta a todos. Piénsenlo como todo ese potencial que se queda en el tintero. Esas sinfonías que nunca se escribieron. Esas ideas geniales que nunca vieron la luz. Esas grandes hazañas que se quedaron en un sueño. Todo por ceder, por elegir el camino fácil, el de la gratificación instantánea. Pero bueno, no todo está perdido. Para este problema tan moderno, hay una respuesta que tiene más de 2000 años, y esa es el estoicismo. Y ojo, no es una filosofía abstracta para quedarse pensando en las nubes. No, es algo súper práctico, una especie de manual de instrucciones para construir una verdadera fortaleza interior. Y que quede claro, esto no es una de esas modas de autoayuda que aparecen y desaparecen. Para nada. El estoicismo tiene siglos de historia. Imagínense, nació en una simple galería en Atenas. Después fue adoptada por la gente más influyente de Roma y llegó a su punto máximo con personajes que no podían ser más distintos entre sí. Por un lado tenías a Séneca, un millonario consejero de emperadores. Por otro, a Epicteto, que había sido esclavo. Y para rematar, al mismísimo emperador Marco Aurelio, el hombre más poderoso del planeta en su tiempo. ¿Increíble? Ok, ahora pongan mucha atención porque este concepto es clave. Se llama adiaforía. Suena complicado, pero la idea es súper simple. Para los estoicos, las cosas que están fuera de nuestro control, como la plata, la salud, la fama, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Son, digamos, neutrales, indiferentes. ¿Y eso de qué sirve?, se preguntarán. Bueno, es una idea poderosísima, porque nos quita de encima un peso enorme, la ansiedad por los resultados. Si lo piensas, lo único que de verdad importa, lo único que sí podemos controlar al 100% es cómo reaccionamos, nuestra respuesta, nuestra virtud. Y aquí es donde todo conecta. Todo esto nos lleva al mismísimo corazón del tema. Esa virtud estoica de la templanza, que no es otra cosa que el autocontrol, esa es la herramienta definitiva. Es la llave maestra para dominar nuestro propio mundo interior y a partir de ahí tomar las riendas de nuestro destino. Miren, esta imagen lo dice todo. Es una metáfora perfecta. El conductor del carro, el auriga, esa es nuestra razón. Y los caballos salvajes, llenos de fuerza, esas son nuestras emociones, nuestros impulsos. El trabajo de la razón es domar a esos caballos, guiarlos. Eso, justo eso, es el autocontrol en acción. La lección es clara. La verdadera conquista no es allá afuera, empieza aquí adentro. Pero bueno, basta de teoría. ¿Cómo se ve esto en la vida real, en el día a día? Pues hablemos del poder de una sola decisión. Una. Piensen en Dwight Eisenhower. El tipo fumaba 4 cajetillas al día. Una locura. Un día, el médico le dijo que parara. Y él, simplemente, decidió parar. Dejó de fumar de la noche a la mañana así, de golpe. Y nunca más volvió a tocar un cigarrillo. Eso, señoras y señores, es pura fuerza de voluntad. Y de nuevo, esto no es nada nuevo, Ya lo decía Séneca hace 2000 años. El hombre más poderoso no es el que manda sobre ciudades o ejércitos, no. El más poderoso es el que es dueño de sí mismo, el que se gobierna a sí mismo. Otro ejemplo increíble, el legendario beisbolista Lou Gehrig, al que llamaban el caballo de hierro. Y vaya que le quedaba el apodo. Años después de retirarse, le hicieron unas radiografías y descubrieron algo que dejó a todos con la boca abierta.
Había jugado gran parte de su carrera con por lo menos 17 fracturas ya sanadas en sus manos. 17. Y el tipo nunca dijo nada, nunca se quejó, nunca se detuvo. Su disciplina estaba, de verdad, en otra liga. Y aquí está el número que lo convirtió en leyenda. 2130. Esa es la cantidad de partidos que jugó de forma consecutiva sin faltar ni uno. 2130. Un récord que duró décadas y que es básicamente un monumento a su increíble persistencia. Y si hablamos de persistencia, ¿qué me dicen de la reina Isabel II? Estamos hablando de casi 25,000 días de servicio. 25,000, sin interrupciones. Su vida entera fue una maratón de disciplina. Una vida definida no por lo que ella quería hacer, sino por lo que sentía que era su deber. A ver, todos estos ejemplos son impresionantes, ¿verdad? Casi sobrehumanos, pero nos dejan con la pregunta del millón. ¿Cómo se llega a ese nivel de autocontrol? La respuesta es que no hay magia. No es un don con el que se nace. El autocontrol es más como un músculo. Y como cualquier músculo, hay que trabajarlo, construirlo con esfuerzo constante. Y todo se apoya en 3 pilares fundamentales. El primero, la práctica. La práctica diaria y constante. Piensen en la escritura Toni Morrison. Ella se levantaba antes de que saliera el sol para escribir. Le robaba ese tiempo al día antes de que el mundo y sus obligaciones se lo quitaran. El segundo pilar, la paciencia. Pero no una paciencia pasiva, sino una estratégica, como la de Churchill, que aguantó y esperó el momento perfecto para lanzar la invasión de Francia porque sabía que la preparación era la clave para ganar. Y el tercero, la persistencia. Esa capacidad de seguir adelante, de no rendirse sin importar el cansancio o la debilidad. El ejemplo de Theodore Roosevelt es perfecto. Siguió luchando contra los monopolios, firme incluso cuando enfrentaba una oposición tremenda. Al final, el filósofo Epicteto lo resumió todo de una forma brillante, magistral. Dijo que solo hay 2 palabras que debemos tomarnos muy en serio: persistir y resistir. Persistir en hacer lo correcto, lo que nos acerca a nuestras metas, y resistir la tentación de hacerlo fácil, lo que nos desvía. En ese simple balance, en esas 2 acciones es donde se construye una disciplina de hierro. Y con esto llegamos al punto clave, a la idea que puede cambiarlo todo. Mucha gente piensa que la disciplina es una cárcel, una restricción. Pero es todo lo contrario. La disciplina es la llave que abre la puerta a la libertad de verdad. El contraste es brutal. De un lado, tenemos esa falsa idea de libertad que nos da la indisciplina. Hago lo que quiero, cuando quiero. Pero en realidad eso nos convierte en esclavos de cada capricho, de cada impulso. Del otro lado está la verdadera libertad, la que se gana con disciplina, la que nos permite ser dueños de nosotros mismos, ser autónomos de verdad y, sobre todo, ser fuertes cuando las cosas se ponen difíciles. Y este es el gran ajá de todo el asunto. El autocontrol es lo que nos hace libres. Libres de nuestros peores impulsos, sí, pero también libres del miedo, libres de la debilidad, libres de depender de cosas externas para estar bien. La disciplina nos da la autonomía, el poder, si quieren, para diseñar y construir la vida que de verdad queremos, no la vida que nuestros antojos del momento nos van dictando. Y creo que esta frase resume perfectamente cuál es el premio gordo al final del camino. Al final, la persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita, la más libre, la más poderosa, porque su felicidad no depende de nada ni de nadie más que de sí misma. Y todo esto nos deja con una última pregunta, quizás la más importante de todas. Cada no que le decimos a una distracción, a un mal hábito, a la pereza, es un sí que le estamos diciendo a nuestro destino, a nuestros sueños. Entonces, la pregunta para que se quede resonando es, ¿a qué hay que decirle no hoy para poder decirle sí a esa vida que de verdad se quiere construir?